Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Pero que muy buenas noches. Pero ¿cómo pasan las semanas? ¿Cómo pasan los años? A mí parece que nunca he salido de aquí. O sea, ya me estaba yendo y ya estoy aquí otra vez. Ya estás otra vez. De tan bien como lo paso. Te da tiempo de tomar un café y volver. Pues tampoco casi, porque según sí, salgo pues eso, digo, pues eso. ¿y de qué vamos a hablar la semana que viene? Pues ¿Cómo vamos a acompañar a nuestros oyentes? Porque ese es mi propósito, fíjate, sí. Carlas. Y oye, el tema de hoy va a tocar en lo más profundo, ¿eh? Va a tocar el corazón de muchas personas. Sí. Y este, desde luego, es mi objetivo y es el de mi invitada, Leticia Martínez Alcocer, autora de un libro que se llama Viaje al centro del corazón, que es una auténtica maravilla por lo que tiene de valiente y por lo que tiene de testimonio de superación. El tema de hoy es la superación de un trauma sucedido a una edad muy temprana, donde hay una niña, en este caso Leticia, pero como otros muchos, o sea, Leticia aquí realmente viene a poner voz, porque eso es lo que con lo que nos estamos manejando, la voz de auxilio, la voz de socorro, la voz de qué ha pasado, de muchos niños que un buen día viven asombrados por la vida, creyendo en la amistad, creyendo en el amor, creyendo en sus padres, creyendo en el aprendizaje, cuando hete aquí que de la noche a la mañana sucede algo que cambia drásticamente su futuro. En este caso, Leticia, y lo menciono porque ella lo cuenta en su libro, es víctima de una violación, palabra que ya no voy a utilizar más, porque no quiero centrar esta entrevista en eso, sino, bueno, vamos a ver, es víctima de un atropello y de algo que sucede que le pilla totalmente desprevenida y que cambia su futuro durante muchos años. El propósito de esta entrevista hoy, y dime, Leticia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, Leticia, bienvenida. Hola. Y tú tranquila, muchas gracias, que estamos entre amigos. Es ayudar a tanta gente que hubiese podido pasar en el pasado por esta situación y que la mente, para ayudar a sobrevivir, bloquea un recuerdo semejante, o por el contrario, personas que, habiendo sufrido un acontecimiento traumático de semejante índole, viven todavía como si eso estuviera sucediendo en su presente absoluto. Cómo superarlo, cómo ayudar a sus familias, cómo dejar de sufrir y cómo perdonar finalmente. No es tarea fácil, entonces entramos ahora mismo en un tema profundo, un tema serio, pero un tema que al final, Leticia, puede haber luz detrás de ese túnel, ¿no? Puede haberla, aunque hagan falta muchos años, como ha sido en mi caso. ¿Cuántos años? Pues a mí me ocurrió con 11 años y estoy a punto de cumplir 31. 20. Prácticamente, porque este libro yo lo escribí hace 2 años y medio aproximadamente, pero fue desde los 11 prácticamente hasta los 29, puedo decir, un proceso largo, sí. Podemos decir, Leticia Martínez Alcocer hoy en día es feliz. Sí, soy feliz. Sobre todo, la felicidad tiene que ver con el compromiso, con tener ganas de salir. Y en una situación donde un niño vive un drama de semejante calibre, donde hay un adulto que en teoría tú deberías confiar en ellos porque son de los que aprendes, porque se supone que saben y porque confías, y de repente un adulto viene y te quiebra, o sea, te rompe literalmente por dentro. Entonces el mundo deja de ser un lugar seguro y los niños en ese momento suelen encerrarse. Qué habitual es que cuando se recuperan, y en el caso de Leticia ocurre también así, cuando pasan 20 años, todos nos sorprende ver en Leticia y en tantos otros niños rotos como ella en un momento determinado, que se han quedado físicamente, y su forma de hablar, o sea, su voz, físicamente como congelados en ese momento anterior, como si no hubiera pasado el tiempo. Como si ese momento de asombro por la vida no quisieran perderlo. Y entonces su físico y su voz y su tono vital se queda
en apariencia como en ese momento anterior donde todavía creían en la vida, ¿no? Antes de que les hubiera pasado nada de todo esto. Pero luego, pues la inteligencia y las ganas de salir de ese túnel oscuro hacen que personas como Leticia hayan encontrado una salida, y esa es su intervención de hoy. Cómo ayudar a personas que han pasado por un proceso como el tuyo y qué sucede, sobre todo orientado a la familia, que muchas veces, como así tú has sido testigo de que ocurre, la familia es totalmente ignorante de que esto ha pasado, porque qué habitual que el niño considere que esto es algo que no debe contar, que tiene miedo de contar. ¿Es cierto eso? Sí, a mí me pasó exactamente eso. A mí me ocurrió fuera de casa, en la calle, por parte de un desconocido, y llegué a casa y no dije nada. Lo escondí y lo olvidé, de hecho, ¿no? Pero es verdad que ocurre muchas veces, en parte porque te sientes culpable, aunque no hayas hecho nada para que eso suceda, pero en mi caso tampoco fui capaz de salir corriendo, tampoco fui capaz de, digamos, de ponerme a salvo de eso, y de alguna manera me consideraba cómplice, ¿no? Y luego depende también de la relación que puedas tener con tus padres. Yo de alguna forma no sentía tampoco que en mi casa hubiera un clima de confianza suficiente como para contar algo así, y eso me hizo querer esconderlo, incluso después de haberlo olvidado en el inconsciente. Quedaba como algo que yo tenía que proteger y que guardar en mi interior. Como algo solo tuyo. Sí, de nadie más. Totalmente. Y eso me hizo empezar a aislarme, a empezar a ser más callada, más reservada. Perdóname, Carlas, que retome una cosa que ha dicho Leticia, ¿no? Algo así ocurre, entras en tu casa y, con independencia del clima que reine en el hogar, entre los padres, da la impresión, el niño recibe o siente que no debe contarlo porque si lo cuenta le van a dejar de querer. Entonces, con independencia del clima que haya, el miedo a esto, me van a echar la culpa y esto va a ser una prueba clarísima de que me van a echar de su lado, de que no les va a gustar lo que me ha pasado y que me van a dejar de querer, y por lo tanto lo oculta. Y al ocultarlo, ese secreto inconscientemente es tan doloroso que el cerebro ayuda o procura proteger a la persona haciendo que desaparezca. Voy a intentar que este recuerdo no me duela, con lo cual lo anulo, con lo cual a ver si no pensando en ello esto deja de existir. Pero ocurre exactamente lo que está diciendo Leticia. Es tan difícil conseguir eso que lo que haces es apartarte. Para que no te aparten, te apartas tú. Sí, y luego un poco comentando también de cara a los padres, ¿no? Que pueden quizá tener algún hijo que les haya podido pasar algo similar, ¿no? Síntomas que pueden darnos pistas de que puede estar ocurriendo algo así. Por ejemplo, la relación con el cuerpo, ¿no? Que uno empieza a establecer a partir de ahí. Yo recuerdo que en el momento mismo en que me estaba pasando este suceso, mi mente se disoció, ¿no? Y decidió que yo en adelante ya no iba a ser ese cuerpo que estaba siendo utilizado, humillado de esa manera, ¿no? Y que de alguna manera yo entendía que era el culpable de que me sucediera tal tragedia. Porque que el cuerpo iba por un lado y la mente por otro. Sí, que mi razonamiento fue, si yo no tuviera este cuerpo no me estaría pasando esto, ¿no? Con lo cual lo rechazó. Eso es, ¿no? Claro. No quiero ser, que esto forme parte de mí. Sí, la palabra disociación que ha utilizado Leticia tiene que ver con que la realidad va por un lado y tu mente va por otra. La realidad es tu cuerpo ha sido objeto o ha sido el motivo por el que tú has sufrido este atropello, este abuso, este trauma. Por lo tanto, yo mi mente la disocio, la separo, en este caso, de mi cuerpo. Esto es lo que pasa. Entonces empiezo a tener la sensación de que mi cuerpo va
por distinto lado, viaja por otro lugar y mi mente viaja por un lugar diferente. A eso llamamos disociación, ¿no? Cuando hay una realidad mental diferente de la corporal. Y entonces imagino que no quieres tampoco tener relaciones con nadie, ¿no? El tacto se convierte en una amenaza inmediatamente. Claro. Cualquier abrazo, cualquier caricia, cualquier acercamiento físico de cualquier tipo de persona vuelve el cerebro a detectar que eso es una señal de peligro, sin que la persona sea consciente de ello. No entiendo por qué, pero hay algo que me pone alerta, o sea, se me dispara el corazón, empiezo a tener sudor frío probablemente, y esto no sé por qué, pero no me gusta que la gente me toque. Pues me imagino que, claro, en la adolescencia, pues muchos chicos querrían salir contigo, te llamaban para ver si salía y si ligaba y si todo esto, y para ti sería un auténtico tormento. Claro, una intromisión, ¿no? en la intimidad. Pero fíjate, yo creo que de tal manera me aislé y me metí hacia adentro que no permitía tampoco, o no permitía que se me acercaran mucho, o igual tampoco me atrevía ni siquiera a reconocerlo, ¿no? De alguna manera, durante muchos años viví muy, muy aislada. ¿No te dabas cuenta, digamos? ¿No? Que alguien se fijaba en ti. Sí, no quería verlo porque era algo que rechazaba, ¿no? Rechazaba a los hombres también, claro, ¿no? Claro. De manera... ¿Cómo te hubiera ayudado a ti? O sea, esto que has dicho de cómo los padres pueden detectar que una señal de que ha habido un abuso de su hijo y que esta persona tan joven, tan niña, no sabe cómo expresarlo, tiene muchísimo miedo a contarlo y finalmente su cerebro termina negando que eso ha pasado. ¿Cómo pueden ayudar los padres a ese hijo, a esa hija? ¿Qué pueden hacer? Porque la señal del cuerpo que ha dicho Leticia es muy clarificadora. El niño, la niña empieza a... ¿Es algo que se repite siempre, Alejandra? Es algo que se repite cuando ha habido un abuso físico, donde, como ha explicado Leticia perfectamente, tu cuerpo ha sido la herramienta, el instrumento que te ha hecho sufrir ese drama. Por lo tanto, yo me disocio de mi cuerpo y mi cuerpo es sucio, está contaminado y empiezo a castigarlo. Entonces hay personas que se arrancan el pelo, se arrancan cualquier síntoma que pueda resultar atractivo a otros, o lo que es muy frecuente, los trastornos de alimentación, que pueden ser o castigo mi cuerpo para que no crezca más, para que no se desarrolle, con lo cual inhibo la alimentación, o por el contrario tengo comportamientos donde me alimento de una manera completamente desaforada en busca, por un lado, de una anestesia, como cualquier cosa para anestesiarme, pero además esa enorme cantidad de comida que yo ingiero me sirve como tapón, para tapar precisamente un secreto. Entonces el castigo al cuerpo es una señal clarísima de que algo está pasando que va muchísimo más de la mera relación con la comida. En el caso de Leticia, ¿cómo ocurrió ese castigo al cuerpo? Pues bueno, yo diría, por una parte es castigo al cuerpo, por otra parte también, para mí durante los primeros años fue un desinterés, ¿no? Como un gran desinterés, un dejar de lado totalmente y querer omitir la presencia del cuerpo, ¿no? Entonces era pues no escucharle, no prestarle atención, no querer interesarme en absoluto por la ropa, por pues cuando empecé a crecer un poco, por el maquillaje, por todas estas cuestiones. Era algo que me molestaba incluso, ¿no? O sea, no quería saber nada de ese tema. Y por otra parte, en cuanto a la alimentación, es verdad que durante una época, cuando era más pequeña, yo creo que el desorden en este sentido iba más por el lado de un comer compulsivo, ¿no? Como una manera de, pues yo creo que de no saber gestionar todo eso que llevaba dentro. Y más adelante, cuando empecé a mirar hacia adentro, empecé a trabajarme también en psicoterapia y empecé a ser consciente de las sensaciones que yo tenía hacia mi propio cuerpo,
que habían estado como adormiladas, ¿no? Y cuando empecé a detectar ese rechazo, ese asco hacia el cuerpo que sentía, se fue desarrollando la anorexia. ¿Cómo pueden los padres ayudar? ¿Qué hubiera sido útil para ti en un momento temprano que no te hubiera supuesto tantos años de lucha, de agonía, de silencio y de oscuridad? ¿Qué hubieran podido hacer? ¿Qué estabas preparada también para recibir de ellos? Que te hubiese ayudado. Y lo pregunto porque quizá hay oyentes en este momento que detectan en alguno de sus hijos que algo así hubiera podido estar pasando o estar pasando ahora y se están espeluznando, como no me he dado cuenta, pero es que esa persona que es mi hijo, mi hija, no me deja acceder, no me lo permite. Muro ahí, ¿no? Sí. ¿Qué dirías tú? ¿Quién mejor que tú podrías hablarles a ellos? Pues yo durante bastantes años empecé a desarrollar síntomas como durante muchos meses seguidos, por ejemplo, intensos dolores de cabeza, luego más adelante episodios depresivos y digamos que una sintomatología que nos llevó a visitar a médicos unos detrás de otros, haciéndome pruebas, a ver qué pasaba, porque llegué en algún momento incluso a una especie de parálisis física, que me quedé prácticamente postrada en cama sin poder moverme, sin fuerzas. Y en ese momento nadie en mi familia, en mi entorno, se podía imaginar que hubiera, digamos que una herida psicológica, emocional detrás, ¿no? Sino que me hacían pruebas físicas, análisis, y entonces todos los médicos llegaban a la conclusión de que no había nada, ¿no? Incluso en alguna ocasión que me lo estaba inventando, ¿qué tal? Realmente ella no podía expresar, mirad, lo que me pasa es que me ocurrió esto, porque ella no lo recordaba. Claro. La mente te ayuda a sobrevivir a eso tapándolo, y eso queda ahí, está ahí, pero la persona no lo puede emitir ya porque no lo recuerda, de manera que efectivamente el desconcierto de los padres, el desconcierto de los médicos es enorme, porque solo tratan la sintomatología que está ocurriendo en ese momento, pero no la causa que hay detrás. Claro. Sí, si no me equivoco, es bastante habitual, ¿no? El hecho de eso de bloquearlo. Como un buen día Leticia se da cuenta y descubre el origen, el recuerdo raíz que desencadena todo. ¿Qué pasó? Pues yo creo que a mí me ayudó mucho el hecho de ingresar en un convento de clausura, que estuve precisamente, allí estuve 3 años, y eso, digamos que la rutina de una vida monástica me obligó, quisiera o no, a empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Y sin yo intuir siquiera ese secreto, que incluso para mí misma ya era un secreto. Todavía no se lo habías dicho a nadie. No, ni ella lo recordaba porque tampoco. Yo no lo recordaba todavía. Claro. Y fue ahí, después de, yo creo que bastantes meses, de estar ahí, cuando un día, sin yo preverlo para nada, pues resurgió el recuerdo, ¿no? Y por fin, por primera vez, después de 10 años, lo recordé. Pero en ese momento tampoco era capaz de mirarlo de frente, ¿no? Porque, como bien decías antes, Alejandra, tampoco una está preparada, ¿no? Muchas veces para asumir algo así. Y hace falta tiempo, hace falta, a mí por lo menos me ha hecho falta un proceso, me han hecho falta años para ser capaz de empezar a mirarlo de frente. Una vez recordado el episodio después de 10 años, todavía tuvieron que pasar otros, no sé si decir 8 años, hasta que yo pude realmente ponerme a enfrentar ese dolor, ¿no? Aquí hablamos de superación, Leticia, de la luz detrás del túnel, de cómo convertir y cómo ser capaz de perdonarte a ti en primer lugar, y a la vida y a las dificultades y a estos contratiempos tan feroces que algunas personas que no se lo merecen en absoluto pues les llega. ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, para mí un paso fundamental que de alguna manera ya lo estaba comentando es el de reconocer
reconocer dónde está tu herida, ¿no? Y insisto en ello porque a mí me costó muchísimo dar ese paso de aceptar todas esas sombras, ¿no? Porque me daba muchísimo miedo, me daba mucho miedo sumergirme en tanto dolor, me daba mucho miedo que aquello me pudiera atrapar, ¿no? El amor a uno mismo es una conquista, no es nada fácil, pero en tu caso dirías, ¿qué les dirías a las personas que te están escuchando ahora mismo? Y con esto ya finalizamos, estamos llegando al final del espacio de hoy. Una orientación para posibles víctimas que nos estén escuchando desde sus casas y también a sus familiares, ¿no? Que Ahí también, está. como decíamos al principio, es muy importante la ayuda de las familias. El amor Sí, hacia ti te va a permitir perdonar lo que ocurrió. yo creo que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando aprendes y consigues aceptarte desde lo profundo, abrazarte, quererte tal y como eres, ahí reconcilias también toda tu realidad, ¿no? Y abrazándote a ti, abrazas al otro. Es casi automático. Pues familiares, víctimas de un abuso, a un atropello, una circunstancia de cualquier tipo que te quiebra como persona, sobre todo cuando eres niño, que sepan que Leticia es la creadora de un blog que se llama rompiendoelsilencio.es, donde tienen cabida y voz y todas aquellas personas que están pasando o han pasado por una circunstancia semejante. Ahí tienen toda la información, contactos, teléfonos de contacto. Bueno, lo pueden visitar porque seguro les va a ayudar. www.rompiendoelsilencio.es. Y también recordemos el libro de Leticia Martínez Alcocer, Viaje al centro del corazón, editado por Libros del Olivo. Leticia, un abrazo muy fuerte que se va a Prado del Rey. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar ahí. Un abrazo. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. Adiós.